Continuamos en Quien a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Estamos en este momento con el doctor Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Doctor Vázquez, lo quiero llevar a otro tema. El tema educación que a usted le preocupa particularmente es uno de los debes que ha admitido el propio presidente Mujica. Él ha dicho que ha fracasado en este tema, por más que el 1 de marzo, cuando asumió, él dijo educación, educación, educación. Él dice, yo fracasé en este tema porque ni el Frente Amplio me llevó algunas cosas que planteaba. Y habló particularmente que hasta los sindicatos le torcieron el brazo. ¿Qué propuesta tiene usted y cómo hace para que no le pase lo que el presidente Mujica está diciendo, que fracasó en este tema? Bueno, en primer lugar, yo no creo que el presidente Mujica haya fracasado globalmente en el tema educativo. Él tenía una concepción sobre la educación técnica en el Uruguay. Él quería revalorizar y darle una singular importancia al auto. Y esto cambió por la creación de una segunda universidad pública, la UTEC, que va a comenzar a funcionar y yo creo que es un adelanto importante, muy importante para el país. Tenemos ahora dos universidades públicas, la UDELAR y la UTEC. Y la UTEC que va a funcionar descentralizadamente en el interior del país, insertándose en las cadenas agroproductoras exportadoras, ¿verdad? Capacitando a nuestros muchachos en temas que hoy no lo tenemos. Pensemos en el petróleo. Si hay petróleo en el territorio nacional o en el área marítima, no tenemos geólogos, pero no tenemos técnicos en el trabajo de la explotación del petróleo. Vamos a tener que traer técnicos. Bueno, la UTEC, la Universidad Tecnológica, va a tener la oportunidad y el deber y la obligación de generar técnicos precisamente para esa nueva tarea en una nueva disciplina, como va a haber en otras. Pero en la educación, el gran problema que tenemos centralmente es en la educación media, educación pública media, que también lo tiene la privada, pero yo me voy a referir a la educación pública esencialmente. Y esa educación media que ha tenido una función propedéutica realmente en el sistema educativo acá y en todas partes del mundo, es decir, de filtro entre educación primaria y los que llegábamos a la educación terciaria, tiene que cambiar, porque ese paradigma se cayó en una educación media integrada y que integre fuertemente la educación primaria con la educación terciaria y al mismo tiempo debe cambiar para hacerse más amigable con el estudiante. ¿Usted quiere más años de escuela, por ejemplo? Yo quiero que haya una continuidad y no un corte abismal como existe hoy entre primaria y secundaria, sino una continuidad que vaya desde los 3 años. Hoy hemos universalizado la educación en el Uruguay a partir de los 4 años. Bueno, vayamos a los 3 años y desde ahí hasta los 16, 17 años que sea todo un sistema. ¿Pero es un maestro o dos maestros que están todo ese tiempo con el alumno? Como ahora en primaria existen 3 modelos de trabajo que están funcionando muy bien. El maestro más maestro, es decir, el maestro del aula más otro maestro ayudante que trabaja con los niños que tienen más problemas de aprendizaje. El maestro con el maestro comunitario, es decir, el maestro que va por las casas y ayuda a hacer los deberes, a estudiar, en fin, a los niños y también a veces a los padres o a los hermanos. Y el maestro más el maestro ceibal que ayuda a trabajar con la ceibalita. Pero también hay un programa que está funcionando y me parece que funciona muy bien, que es el del acompañamiento educativo en ese tránsito entre primaria y secundaria, donde hay profesores que empiezan a trabajar con los niños en 6º año de escuela, que van a estar en la UTU, que van a estar en enseñanza secundaria básica, a trabajar con los que pueden tener más problemas en el 2º semestre del 6º año, en una primer fase de este trabajo, cuando terminan las clases en las vacaciones, con los campamentos educativos, siguen trabajando con esos niños para ir adaptándolos al cambio que se viene y los van a acompañar también en el primer semestre del primer año del ciclo medio, ciclo básico o del liceo de UTU. ¿Pero ahí se encuentra con 13 profesores como pasa ahora? Sí, claro, se encuentra, pero ya va a ir adaptándose a esa situación y de la misma manera creemos que geográficamente tiene que haber una continuidad, es decir, que el niño y la niña que va a determinada escuela pueda ser
en el mismo edificio o en un edificio anexo, si la superficie del edificio no lo permite, hacer la continuidad en el mismo lugar, que los padres sepan que ese alumno va a estar tanto en primaria como en secundaria en el mismo entorno, porque queremos generar comunidades educativas. Para eso necesitamos también la permanencia por tiempos prolongados de los profesores en secundaria, por lo menos 3 años. Y precisamos también en las zonas de contexto más crítico que vayan los mejores. Para eso hay que pagarles bien. ¿Va a pagar diferencial a esos profesores usted, si es presidente? Tiene que generar mérito esa situación como para estímulos, lograr estímulos desde el punto de vista de la retribución, de la misma manera que no sea la antigüedad el elemento fundamental para los ascensos. La escala del burro que se llama. Claro, sino que la asiduidad en la asistencia a las clases sea también un factor fundamental para esos estímulos económicos para los docentes. A igual cargo, igual remuneración no corre para usted en enseñanza. No, tiene que haber estímulos. ¿Cuánto más le pagaría a un profesor que vaya a un contexto crítico a enseñar? Lo tenemos que ver, como usted comprenderá. Pero me imagino que no habla de un monto pequeño, claro, un porcentaje importante. No podemos decir en este momento números, pero esa es la idea y la vamos a trabajar para llevarla adelante. Para eso se necesita que se atienda más desde el punto de vista económico la educación, porque lo fundamental es desde todo punto de vista, y por lo tanto trataremos de destinar un mayor porcentaje del Producto Bruto Interno a la educación. Hablando justamente de ese porcentaje, ustedes aspiran a llegar al 6%, sí. No se comprometen, pero aspiran a llegar a ese monto. ¿Está bien llegar a ese monto, pero a su vez exigirle a quienes cobran salario, quiero este resultado para dárselo? Sin duda, entre otras cosas, además de lo que dije, como estímulo para los docentes, es exigir una capacitación permanente, formación permanente. Como pasa con los médicos ahora, que se va a pedir. Como pasa con las distintas profesiones. Usted se recibe de médico, después hace un curso de posgrado para tener una especialidad y después se le requiere una formación continua, que sea evaluado, y existe un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que está funcionando y que tiene que funcionar fuertemente para mejorar el criterio de lo que tiene que tener un docente. Es una muy buena capacitación y un gran poder y conocimiento para desarrollar ¿Pero va a tener que volver a rendir examen un profesor entonces? Pedagógica. No sé si rendir o de repente recursar a hacer cursos. Y si no pasa eso, no puede seguir ejerciendo. O tendrá limitaciones, lo tendremos que ver. Pero tiene que estar incluido la necesidad de una formación permanente y una evaluación permanente de la función. Usted en DGI, cuando era presidente, estableció un sistema que aún se mantiene hoy, no directamente usted, pero sí el Poder Ejecutivo, de evaluación por resultado de los funcionarios, compromiso de exclusividad, sí, señor. Y en base a eso metas. Sí. Si las metas no se cumplen, el salario baja. Sí, señor. Y la DGI hasta ahora no ha incumplido ninguna meta y por lo menos ha logrado muy buenos avances. ¿En educación pasaría lo mismo? Si no se cumplen las metas, ¿esto no se cobra? En general, en la función pública, y está la educación comprendida, y lo dijimos en la Intendencia Municipal de Montevideo, en oportunidad que COFE celebraba su 90 aniversario, lo dije en mi discurso, adelante de todos los dirigentes de COFE nacionales, funcionarios públicos y también invitados dirigentes sindicales de empresas públicas, trabajadores de empresas públicas que vinieron de distintas partes, que nos proponíamos trabajar sobre metas para valorar la retribución de los funcionarios. Bueno, pero ninguna modificación, ningún cambio se puede lograr en estas situaciones si no participan en la discusión del tema los trabajadores. ¿Y en la dirección también? De la enseñanza pública como hasta ahora, sin duda, sí. Pero también tenemos un programa, está incluido en el proyecto general por ejemplo, de salud pública, desarrollar cursos de capacitación permanente a los representantes sociales, sea de usuarios, en el caso de la salud, o de trabajadores, en el tema de gestión. Y en ese sentido proponemos generar,
partir del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Educación y Cultura, cursos de capacitación permanente para que tengan por lo menos quienes estén ahí en la dirección nociones elementales de administración hospitalaria, de gestión de recursos, etcétera. Lo concreto es que quien no cumpla con las metas, hay una parte de su ingreso que no va a cobrar. Sí, vamos a tratar de lograr eso a través de fijar metas, y si se logran las metas, como pasa en el Ministerio, usted lo dijo muy bien, de Economía y Finanzas, bueno, todo bien. Ahora sí, esto está ligado también al tema productividad, es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que Uruguay, en esa modernización que está haciendo el Estado, no nos olvidemos que somos el primer país de América Latina y el Caribe que avanzó en el gobierno electrónico, y el 32 creo a nivel mundial, y hoy se hace el 70% de los trámites por vía electrónica, y queremos que antes del 2020 se pueda hacer el 100% de los trámites, incluyendo el pago, incluso utilizando el teléfono celular. Bueno, si estamos avanzando en esa modernización del Estado, también tenemos que avanzar en la modernización de las relaciones laborales y de contemplar los derechos de los trabajadores, sí o sí, pero también exigir que cumplan con sus obligaciones. Seguridad es el gran tema según lo que se releva a nivel de la sociedad. En nuestro programa estuvo en abril de este año el senador Garay para la Asamblea de Uruguay del Frente Amplio, y dijo que uno de los factores que influían en la seguridad era que cuando asumió José Díaz, que fue el primer ministro que usted nombra como ministro del Interior, trató como pobrecitos a los delincuentes, y eso de alguna forma influyó en lo que es el tema de seguridad. Usando esto como base, ¿cuál es su propuesta para la seguridad? Bueno, en primer lugar, ya hemos hablado de nuestras propuestas hasta el cansancio en el tema de seguridad, la gente lo sabe, ya lo hemos dicho. Y ahora, además, a partir de hoy, que hace ya un tiempo que se conoció por parte de todos los actores políticos todos los temas a través de 3 preguntas que yo hice públicamente: qué van a hacer, cómo lo van a hacer y quiénes van a ser los responsables. Está sobre el tapete, sobre la mesa, lo que piensa el Frente Amplio, lo que piensa el Partido Colorado, lo que piensa el Partido Nacional, lo que piensa el Partido Independiente. La gente tiene todos los elementos para juzgar, y usted me ha dicho que este programa se dedica precisamente a eso, y a mí me parece muy bien. Yo voy a dar una última referencia sobre este tema. Equipos midió por el año 2011 cuál era el principal problema que visualizaban los uruguayos. El 61% dijo seguridad. Lo volvió a medir ahora. El 31% dijo ahora que el principal problema es seguridad. Factum hace lo mismo. Tenía un 45% de opinión de la población en cuanto a que el primer problema era la seguridad. Lo vuelve a medir ahora y baja al 31%. Si hay ese descenso en la percepción de la población en el tema seguridad, es porque las cosas se están haciendo y se están haciendo bien. Nosotros las seguiremos haciendo de la misma manera y con mucha firmeza. ¿Estuvo mal la ley de humanización de cárceles o era necesaria en su momento? No, era necesario, absolutamente. Naciones Unidas estaba condenando al Uruguay por el hacinamiento y por las enfermedades que existían en aquel momento, quizás existan ahora, no tengo referencias, pero en aquel momento en cuanto al aumento de la tuberculosis en la población recluida, al aumento del SIDA y de la sífilis, que parecía que era una patología venérea que había desaparecido, y sin embargo en aquel momento la población carcelaria tenía un alto índice, un alto porcentaje de sífilis, de SIDA, de tuberculosis. Entonces, la oposición dice que un 70% reincidió de los que salieron. No, de los que salieron bajó la reincidencia, que existía en el orden de un 70 y un 80, bajó a un 20, un 25% en aquel momento. Bajó. Hay que trabajar sobre el tema de reincidencia. Pero yo creo que venimos avanzando. Es un tema difícil, no es de fácil manejo, exige mucho a los gobiernos, cualquiera sea su color político, preocupa a la gente y la preocupa con razón, y hay que actuar con mucha firmeza. Han aparecido nuevas figuras delictivas con el tema del narcotráfico, el ajuste de cuentas, hoy también la violencia doméstica, quizá
porque aumentó, o quizá porque se conoce más en profundidad, no sé, pero las políticas que está llevando adelante este gobierno de Frente Amplio ha dado resultados positivos y yo creo que hay que seguir adelante. Salud, usted es médico, así que este tema Yo creí que me saludaba. También, si quiere. Salud, Lo dejamos salud. para el final eso. Sí. Salud. Es un tema que preocupa mucho a los uruguayos. Usted implementó el nuevo sistema integrado de salud, que la gente ya conoce, con todos los elementos que incluye. Lo que este sistema provoca en algunos usuarios, sobre todo de la salud privada, es largas esperas para determinados especialistas. Hacinamiento no es la palabra, pero sí quizás aglomeración en las mutualistas que se ven desbordadas de personas. Y en definitiva también con el tema de tickets, órdenes y demás, una dificultad económica adicional a la hora de atenderse. ¿Cuál es su propuesta concretamente con esto? Y usted que ha hablado tanto de descentralización, ¿cómo hace para que haya más médicos en el interior del país, que hay un déficit muy importante? Perfecto. Dos o tres temas. En primer lugar, es cierto que hay una gran cantidad de gente que concurre a atenderse en el sistema de salud del Uruguay. ¿Cuál es la explicación? Cuando llegamos al gobierno, el 21% de la población estaba comprendida en aquel, entre comillas, sistema de salud que no era un sistema, era un desastre. 609.000 personas. Hoy hay 2.300.000 personas, más del 70% de la población está comprendida en el sistema de salud. Entonces es lógico que haya una mayor concurrencia. En segundo lugar, hasta ahora la gestión de la salud la hace el propio usuario. Me quiero explicar. Yo, un usuario cualquiera que no tengo conocimientos médicos, siento un ardor de garganta. Y entonces tengo o ACE o el sistema mutual. Y como me arde la garganta, voy a ACE, voy al sistema mutual y digo, quiero hora para un otorrino, porque me arde la garganta. Entonces los otorrinos están absolutamente desbordados porque van patologías banales a ser atendidas por un especialista cuando podían ser atendidas por el médico de medicina general. Si yo en lugar de pedir hora para el otorrino por un ardor de garganta, le pido al médico de medicina general, me ve un poquito, me mira, ve la garganta roja, me manda unos buches de salmuera, por decir algo, ¿verdad? Me hago los buches, a los 3 días estoy bien, no ocupo un lugar en un especialista. Hoy esto no pasa. ¿Por qué? Porque la gestión la hace el propio usuario. Bueno, hay que cambiar. La gestión la tiene que hacer el médico. Yo, médico de medicina general, viene un enfermo con un ardor de garganta, lo observo, veo que tiene la garganta roja, tiene algunas placas blancas a nivel de las amígdalas, digo, tiene una infección seguramente viral, pero además bacteriana, le doy, le estudio a ver qué bacteria es, cuál es el antibiótico adecuado, lo medico y en una semana lo curo y no lo paso al otorrino. Ahora, viene un enfermo con una úlcera grande de amígdala, le digo, esto puede ser un cáncer, lo paso al otorrino para que lo estudie. Entonces, si actuamos de esta manera, se va a descongestionar el pedido de hora para los especialistas y se va a cortar el plazo entre que se pide la consulta con el especialista y se logra la consulta. Pero no hay una responsabilidad de los médicos también, de medicina general, que de alguna forma, por el manejo defensivo a nivel de un juicio, algo que pueda haber, dice, no, vaya al otorrino mejor. No, yo creo que en este momento eso se da en muy pocas la mayoría de la gente, dice usted. Sí. Por eso nosotros insistimos mucho en jerarquizar el primer nivel de atención. El primer nivel de atención que no solo atiende al enfermo, sino que también educa, previene, promociona la salud, ¿verdad? Esto me parece que es de sustancial importancia. De la misma manera, me parece que también hay que racionalizar el tema del trabajo por especialidad, de forma tal que logremos generar centros de alta calidad de especialización donde trabajen los especialistas y que no se duplique en cada parte del territorio nacional. Usted dice complementar lo público y lo privado, por ejemplo. La complementariedad es fundamental. Público con público, público con privado y privado con privado, que en este momento es uno de los flancos débiles del sistema de salud. En cuanto a la distribución de los médicos en todo el territorio nacional, bueno, en primer lugar,
la distribución de la población no es homogénea en todo el territorio nacional, ¿verdad? Uruguay tiene la concentración poblacional en el límite oeste de nuestro país, el litoral oeste, y en la zona sur y parte de la zona este de nuestro país. Y el centro es vacío prácticamente. Entonces no podemos pretender tener la misma distribución de médicos homogéneamente en todo el territorio nacional. Pero hay que generar centros de referencia, como lo es el Hospital de Tacuarembó, y hay que estimular a los médicos para que vayan a trabajar en esos centros. Más dinero. Eso es dinero. Eso es dinero, eso es capacidad. Y no solo dinero, sino darle a los médicos las herramientas necesarias para que puedan cumplir su tarea, porque si usted lo manda al interior del país y no tiene un aparato de presión, un estetoscopio y un termómetro, el médico es poco lo que puede hacer, hay que dotarlo. Y se está trabajando bien también en la dedicación de tiempo completo de los médicos en un solo lugar, para luchar también contra el fenómeno del multiempleo que los médicos lo hemos sufrido a lo largo del tiempo. Usted tiene que trabajar en 2, 3, 4 lados para redondear un salario adecuado. Entonces esto implica un gran esfuerzo para los médicos, y si uno puede trabajar en un solo lugar durante 6 horas u 8 horas al día, usted va a rendir mucho más, y el usuario, que es lo más importante, ¿verdad? Como los estudiantes son los más importantes en el sistema educativo, en el sistema de salud lo más importante es el usuario, tenga la atención que merece, la más correcta atención posible. Usted no sabe aún si puede ser electo presidente, pero tampoco sabe si va a tener mayoría parlamentaria o no. En caso de no tenerla, debería de buscar acuerdos, porque un presidente sin parlamento le cuesta bastante gobernar. La experiencia anterior que tuvo cuando fue presidente es que no logró acuerdos, tanto que ni siquiera pudo incorporar a la oposición en las empresas del Estado. Uno se acusa al otro de quien fue responsable, pero es tema para otro día. Si esto aconteciera, ¿recurriría a instrumentos de democracia directa como los plebiscitos? ¿Recurriría más a los decretos que lo que habitualmente tenía pronosticado utilizar? Bueno, en primer lugar, usted en la misma pregunta encierra la respuesta a esa pregunta. Aunque tenga mayorías parlamentarias, si es que llego a la presidencia de la República, voy a buscar acuerdos políticos con todos los partidos políticos. Y esto no son palabras, meras palabras, sino que se fundamentan en lo que hice cuando fui presidente de la República. Lo primero que hice fue ir a todos los partidos políticos, a la casa de los partidos políticos, a plantearle que participaran en el ejercicio de gobierno nacional. Como dice usted muy bien, algunas cosas logramos, otras no, quizás no sea el momento de analizarlo, pero lo podemos analizar en cualquier otra oportunidad. El mecanismo de la democracia directa está contemplado en la Constitución de la República, en nuestras leyes, y es un mecanismo válido. Pero para mí es el mecanismo para utilizar muy justamente en muy pocos temas y en un momento muy especial. Para mí lo sustancial es buscar acuerdos políticos y sociales. Para eso vamos a llamar, como yo le decía, a un gran acuerdo nacional a través del diálogo, a través de la discusión de los distintos temas, y buscaré siempre esos acuerdos políticos, como lo hicimos en el caso que hubo de conflicto con la Argentina, que logramos que todo el sistema político, que todos los empresarios, que todos los trabajadores apoyaran la gestión de gobierno. Y lo logramos a través del diálogo y de la explicación por qué estábamos tomando aquella medida. Como lo logramos también, por dar otros ejemplos, con el tema de la lucha antitabáquica, ¿verdad? Y en ese sentido también logramos en el Parlamento que por unanimidad se votaran las leyes antitabáquicas. Pero si no funciona, ¿más decretos y plebiscitos puede haber? No, yo creo que va a funcionar. Yo creo en el sistema político uruguayo, que es ejemplo para el mundo, para la región. Más allá de todo lo que le dicen ahora a usted. Sí, que no tiene capacidad de acuerdo, que va a ser un gobierno radical. Sí, pero yo puedo contestar muy simplemente esas preguntas o esos planteos o esas acusaciones. Miremos solamente 5 años atrás, cuando estuve en el gobierno nacional.
y sin ningún tipo de pedantería ni de soberbia, cómo evaluó la población cuando yo me retiré de gobierno. Más del 70% de la población aprobó nuestra gestión de gobierno. Si hubiéramos actuado como se me acusa ahora, seguramente no era ese el porcentaje con el que nos hubiéramos retirado. Ustedes, hablo del Frente Amplio, en un pequeño librito de resumen de programa que han distribuido a través de medios de prensa. No sabe lo que se trabajó en ese librito. Oh. Y para hacerlo tan chiquito habrá sido mucho esfuerzo. Lograr una síntesis de ese nivel costó mucho trabajo, de muchos compañeros y compañeras, ¿no? En ese librito hay un capítulo que dedican al Poder Judicial, en el que establecen que aspiran a lograr un sistema claro y transparente de nombramiento, ascenso y movilidad de los jueces de nuestro país, garantizando así la imparcialidad. Utilizando esa propuesta que ustedes tienen, ¿quiere decir que nuestro Poder Judicial no es transparente en el manejo de los ascensos de jueces? ¿Quiere decir que es parcial en este tema en particular? No, quiere decir que hubo problemas, justificados o no, pero problemas los hubo. La población lo sabe, yo no los voy a estar mencionando en este momento. Yo hablé con los ministros de la Suprema Corte de Justicia hace un tiempito, unas semanas atrás, tocamos este tema y una vez más acordamos, si es que llego a la presidencia, reunirnos para, respetando la independencia de los poderes, situación superior que no vamos a tocar y que está contemplada en nuestra Constitución de la República, bueno, respetando esa independencia, buscar la forma de lograr un poder judicial que cuente con más elementos para actuar con más eficiencia, es decir, utilizar de la mejor manera posible los escasos recursos, o con más eficacia, es decir, utilizar de la mejor manera todos los recursos que tenga, ¿verdad? Los señores ministros estuvieron de acuerdo y hemos pactado, si es que llegó al gobierno, tener una reunión para discutir. ¿Pero habría una ley que regularía esto? Bueno, no sé si una ley o acuerdos, pero también a través del camino del diálogo y el entendimiento. ¿Un Ministerio de Justicia? Sin imponer nada. Desde el primer gobierno del Frente Amplio se analizó el tema del Ministerio de Justicia. También se analiza el tema de sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Son temas muy delicados para tratar así rápidamente y que, bueno... Usted a priori no dice que no un Ministerio de Justicia. No, no digo que no, pero digo que hay que estudiarlo muy bien. ¿No le recuerda el periodo militar? Porque algunas personas cada vez que hablan del Ministerio de Justicia dicen, esto pasó en el gobierno militar. Pero hay otros países que no tuvieron dictaduras y que tienen este Ministerio de Justicia. Así que por el momento no lo estamos planteando, pero si no lo descarta. Discutirlo, no lo descarta. Discutir, no descartamos discutir esa posibilidad. Pero por el momento no tenemos planteado modificar el número ni las características de los ministerios. Quizás uno podamos intentar modificar, que es el Ministerio de Turismo y Deportes. ¿Lo quiere separar? A mí me parece que sí, pero no generando un nuevo ministerio, sino generando quizás una Dirección Nacional de Deportes. ¿Bajo la órbita de quién? ¿O como un ente autónomo? O quizás bajo la órbita del Poder Ejecutivo, directamente de la Presidencia de la República. Con un Director Nacional de Deportes con ese rango. Quizás. Última pregunta antes de dejar a los segundos finales, como hacemos con los candidatos, para que diga por qué acompañarlo con su voto en la próxima elección. Uruguay está viviendo en estos momentos un déficit, o sea, las cuentas del Estado no están dando para pagar todos los gastos que tiene, de 1.807 millones de dólares. Esto es aproximadamente un 3,3% del Producto Bruto Interno de lo que produce Uruguay. El Partido Nacional, a través de Alberto Sayagués, dice que las promesas que el Frente Amplio está haciendo equivalen a 2.328 millones de dólares, solamente 8 de ellas. Con este preámbulo le pregunto dos cosas. ¿Cómo puede ser que un Estado en crecimiento tenga este problema de caja, un país en crecimiento tenga este problema de caja? Y en segundo lugar, ¿cómo hace para cumplir si hoy el dinero no le está dando? Bueno, en primer lugar, no es novedad que en años electorales, salvo en el año 2004, existiera un déficit fiscal con estas características. Ahora, lo que sí es diferente, que cuando antes existió este déficit fiscal, la economía del país estaba muy mal.
y hoy está muy bien, está muy bien. Hoy el país tiene grado inversor, hoy el país tiene créditos en los organismos internacionales en reserva por si los necesita utilizar, que hasta el momento no lo ha utilizado. El país tiene 18.000 millones de dólares en reservas internacionales. Tiene un ingreso per cápita, un PBI per cápita de 17.000 dólares. Somos un país de renta media. Tenemos una tasa de desocupación de un 5% y fracción. La pobreza bajó de un 38, un 40% a un 10%. La indigencia hoy, que existe en algunos niveles, no se puede medir desde el punto de vista estadístico. La actividad económica está en su mejor nivel. Exportamos no sé por cuántos miles de millones de dólares, exportamos alimentos, y tenemos asegurada una diversificación de estados, de mercados muy importantes. Antes moríamos aquí en la región y con la región. Por tanto, déficit fiscal es absolutamente manejable, no exige ningún tipo de ajuste fiscal. Llegamos a un tercer gobierno con una tranquilidad en este sentido. Ya hablamos hace algunos minutos del tema impositivo, no vamos a aumentar la carga fiscal, al contrario, vamos a tener que bajarlas. Y una cosa era recibir un gobierno como lo recibimos, con un Producto Bruto Interno de 13.000 millones de dólares y poca reserva internacional, y estar muy mal considerado como país para que le llegaran las inversiones a nivel internacional, a una situación diametralmente opuesta, que va a permitir manejar todo esto que acabamos de decir. ¿Pero dónde saca la plata? Hoy le faltan 1.800 millones de dólares para cumplir sus promesas. Y vamos a ir a tratar de regular gradualmente, buscando el equilibrio fiscal. Y hemos hablado también en este programa de luchar contra el informalismo, luchar contra la evasión y la elusión que pueda existir, mejorar la gestión recaudatoria. Si todos pagamos, todos vamos a pagar menos, y con un Producto Bruto Interno de 50.000 millones de dólares, que 3.000 millones de dólares en un Producto Bruto Interno de 13.000 millones es mucho. Ahora, 3.000 millones de dólares en un producto de 50.000 millones creciendo, porque además a todo esto tenemos que agregar que el país sigue creciendo, no a las tasas que lo venía haciendo, pero una tasa, se calcula en este año, analistas privados han dicho, han aumentado su percepción de cuánto va a crecer el país en 3,5, 3,3, 3,5, algunos dicen 3,7, y el año que viene quizás en un 4%, nos permite ser absolutamente optimistas y estar tranquilos de que vamos a poder cumplir los compromisos adquiridos. Y no va a recortar ningún gasto. Quizás algún gasto superfluo haya que ajustar. Por ejemplo, hemos dicho que íbamos a tener una rigurosidad, vamos a actuar con una austeridad republicana, y estudiaremos cuando lleguemos al gobierno. Pero un gasto superfluo que le venga a la mente que se puede cortar. Por ejemplo, la importación de productos suntuarios. Quizás ahí tengamos que actuar de alguna manera, y quizás también revisemos a la luz de los avances tecnológicos si es necesario que los integrantes del gobierno viajen como lo están haciendo ahora. De repente podemos arreglar todo por teleconferencia. O sea que se vendría una reducción de ese tipo de gastos, sí, operativos, como quien dice. Operativos, exactamente. O sea, se va a achicar el Estado como funcionamiento. Vamos a intentar, pero no vamos a hacer un ajuste fiscal. Quiero dejarle, como hacemos con todos los candidatos, los últimos segundos para que se dirija a quien nos estuvo acompañando en esta entrevista y decirle por qué acompañarlo con su voto en la próxima elección. Porque el Frente Amplio tiene el mejor proyecto político para que los uruguayos vivan mejor. Porque tiene un programa de gobierno que lo ha estudiado en profundidad, con una gran participación de los Frente Amplistas a lo largo de un año. Y porque cuando el Frente Amplio se compromete, cumple. Y como
nosotros somos muy empecinados y estamos empecinados en que la gente viva mejor. Vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas y con total transparencia para lograr ese objetivo, que cada día todos los uruguayos podamos vivir mejor. Quiero hacer entrega, como hacemos con los candidatos, de este pequeño libro que se llama Un gobierno como Dios manda. Tiene textos de la Biblia para consejos de un buen gobierno, así que si es electo presidente, que le pueda servir también de las lecturas que tenga para poder ejercer su cargo. Usted sabe que yo he utilizado muchas veces referencias bíblicas del Viejo y del Nuevo Testamento, porque nosotros tenemos la obligación de interpretar la realidad, que es una sola. Se podrá mirar de acá, de allá, pero la realidad es una sola. Y a veces es difícil interpretar la realidad, y hay que buscar herramientas para interpretarla. El marxismo es una de las herramientas. El pensamiento de Valle y Ordóñez o de Luis Alberto de Herrera también, o de Wilson, son herramientas que sirven, ayudan para interpretar la realidad. Y también el pensamiento filosófico y religioso sirve para interpretar la realidad. Y créame, no son palabras, son hechos, que yo he utilizado muchas veces, el pensamiento religioso cristiano, o no, para interpretar la realidad, y lo he mencionado en muchos de mis discursos. Le quiero hacer una invitación final, usted me dice si puede o no. Si es electo presidente a los 100 días de gobierno, ¿podemos hacer una entrevista para evaluar el cumplimiento de sus promesas? Mire, si usted me saca los 100 días, porque está como estigmatizado, 100 días como un tiempo clave. Me dice 93 días, 67 o 115. ¿Cuántos días, dice usted? Bueno, un tiempo prudencial, con mucho gusto. ¿Un año de gobierno le parece bien? Sí, con mucho gusto, cómo no. Bueno, gracias por haber estado y por ser parte de Quien es Quién, doctor Tabaré Vázquez. No, gracias a usted por la invitación. Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, que Quien es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quien es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.